Sean todos ustedes bienvenidos a esta tercera Feria Internacional del Libro Jauja 2026, organizado por la Confederación Internacional del Libro. Nos complace presentarles la obra titulada Nacida entre dos cuerpos de la autora Maribel Román Santiago desde Puerto Rico. Puedes Hola, ¿cómo iniciar. están? Bienvenidos a esta presentación. Es una es- Gracias a ti. Muchísimas gracias. Vamos a hacer justo una presentación en donde Maribel nos va a mostrar algunas diapositivas donde está toda la información para que ustedes puedan ver un poco más y estar acompañándola junto con toda esta información. Entonces, Maribel, ya te acabo de hacer anfitriona para que puedas poner. ¿Listo? Ok, ok. Perfecto, podemos ver tu pantalla. Ok, perfecto. Bueno, pues este libro se llama Nacida entre dos cuerpos. Es la historia vista desde la perspectiva de madre, porque soy madre de una joven intersexual que fue una vez un embrión en mi vientre. Y dicho esto, nació con esta condición, no es algo que ella decidió, sino que Dios permitió y por eso escribimos este libro para darles herramientas a los padres que necesitan herramientas y para darle visibilidad a esta población que ha sido ignorada por años porque se ha escondido detrás de un tabú. Y este es el propósito de nuestro libro, educar, instruir, compartir experiencias como padres y tenemos, ¿verdad? Es una lucha de fe, de identidad y de propósito. Fe porque Dios permite que nos sucedan estas cosas a nosotros. De identidad, quién soy, por qué soy así, o por qué yo soy la mamá de Leslian Oquendo, o por qué Leslian, quién es Leslian, y cuál es el propósito. Eso lo vamos a ver a través de este libro. Este libro está basado en una un versículo bíblico. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Ese es el Salmo 139, verso 16. Y es irónico pensar, ¿verdad? Que siendo que algunos embriones tienen defectos congénitos o genéticos, podamos decir que eso fue escrito así en el ADN de ese embrión en el vientre de su mamá. Y Leslie es uno de estos casos. Siempre nos preguntamos, ¿será niño o será niña? Y hacemos diferentes actividades para descubrir cuál es el género o el sexo del niño o de la niña. Pero, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería si no es niño, si nace tu bebé y no es niño y no es niña? Esa es nuestra historia. Un bebé que no podíamos rotular como niño porque sus partes privadas o su genitalia no era de niño y tampoco podíamos rotular como niña porque su genitalia tampoco era como niña, aunque se asimilaba muchísimo a una niña, estaba feminizada, feminizada. Pero ¿qué harías tú? ¿Rechazarías a tu bebé? ¿Lo cuidarías del mundo? ¿Se lo entregarías a alguien más para que lo criara? ¿Qué harías tú como padre, como madre, sabiendo que algunas madres pasan por depresiones postparto y tienden a rechazar a sus hijos? ¿Qué harías tú? ¿Cómo te sentirías tú si te hubiese tocado tener un bebé o si tocara tener un bebé con una condición de salud especial como nos tocó a nosotros con Leslian? El embarazo y el nacimiento de Leslian, nosotros venimos de diferentes situaciones. Antes de Leslian tuvimos nuestra primera hija, Cindy Michelle. Cindy Michelle fue una bebé completamente sana, saludable, 8 libras y algo más cuando nació.
Desarrolló muy bien, muy precoz, muy inteligente, hasta el día de hoy, gracias al Señor, ya es una adulta. Luego nació Taishalis y Taishalis, que es nuestra segunda niña, nació con una condición genética o congénita que se llama Hirschsprung, que es que no tiene nervios en el intestino y por lo tanto el movimiento de abrir y cerrar para poder evacuar no lo hacía. Y esto se descubrió en la misma hospitalización porque yo era una cesárea y la bebé comenzó a evacuar sangre. Y es una historia muy, muy difícil y muy larga, pero en resumidas cuentas hubo que hacerle una ileostomía. Tenía 3 perforaciones en el colon o el intestino grueso. No se intoxicó con el meconio ni con la excreta porque la maravilla es que Dios es fiel y aún dentro de las pruebas, como quiera, nos da, nos manda salvavidas para que no nos hundamos. Dios siempre está con nosotros como poderoso gigante y Él es el que nos mantiene de pie en medio de las pruebas. Sí lloramos, 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 lloramos muchísimo porque era un dolor. Mi niña nació y estuvo en intensivo eh, casi por 3 meses. Luego decidimos sacarla del hospital para ver, llevarla a un doctor privado y el doctor privado pues le hace una ileostomía porque ya ella no podía evacuar naturalmente. Toda esta historia para decir que en este proceso de sanidad de Taisha Liz, quedó embarazada de mi tercera bebé, que es Lesliana Kendo, que la consiguen en las redes como Leslian underscore o rayita abajo o Kendo o QUENDO, donde ella también se ha convertido en activista para defender y para presentar y para sacar del tabú a la comunidad intersexual. Así que llegué al embarazo, el nacimiento de Leslie, pensando que todo iba a estar mal, porque ya teníamos una mala experiencia, pues era bien difícil, pero nació Leslie Ann. Y cuando nace Leslie Ann, los doctores me llaman al nursery, a mí y a mi esposo nos llaman y nos preguntan, mamá, ¿qué tú ves? De hecho, ya ellos habían hablado con mi esposo, pero yo estaba sedada por la cesárea. Y fue el siguiente día, y me dice, mamá, ¿qué tú ves? Y yo le digo, bueno, yo veo una vulva mal desarrollada, porque eso es lo que parece. Y él me dijo, pues muy bien, has dicho bien, porque no tiene un pene, por lo tanto hay que asignarle un género antes de sacarla del hospital o un sexo, y tiene que ser niña porque no tiene pene. Y no hay tecnología que en este día, en esa época, en 1900 algo, eh, pudiera crear un pene. Así que fue una confusión, nunca habíamos estado frente a una situación como esta, aunque habíamos vivido todo el dolor de Tasha Liz. Ahora, la decisión de asignarle este género sin saber todavía cuál era su genética, porque se estaban haciendo los estudios de genética al momento y tardaban como un mes en salir. Y luego el silencio, porque queríamos callar para que nadie preguntara, nadie dijera, nadie la marcara. Y finalmente nos dieron un diagnóstico para Leslie Ann que se llama pseudohermafroditismo masculino o genitalia ambigua. Esos fueron los diagnósticos que le dieron a Leslie Ann, que nos dieron a nosotros acerca de Leslie Ann cuando Leslie Ann nació. Y decidimos guardar silencio durante 12 años. Durante 12 años no sabíamos el momento exacto, perdonen el ruido de fondo. Durante esos 12 años no sabíamos qué hacer, cómo decirle, cuándo decirle, verla a ella jugando con sus amiguitos, porque tenía muchos amiguitos varones, porque no había niñitas en el área, pero ella compartía con todos, jugaba baloncesto, le gustaba vestirse como ellos, y nosotros mirarla y decir y pensar, ¿cuándo hablaremos con ella? Fue muy difícil y decidimos callar para protegerla de la gente, del señalamiento, de la ignorancia, del tabú. Y esta protección que nosotros decidimos obtener nos costó demasiado y nos cuesta al día de hoy. Y llegó el día cero, el día en que estábamos donde el endocrinólogo de Leslie, y él siempre le preguntaba, me decía lo mismo, mamá, ¿ya le dijiste a Leslie? Mamá, ¿ya le dijiste a Leslie? Y yo decía, doctor, no, y le abría los ojos, no, no.
Pero ese día ella era más pequeñita, pero en ese día ella ya estaba más madura, tenía 12 añitos, y ella me dice, que me dijo que mami, ¿qué es lo que tú me tienes que decir? Y fue un proceso, ¿verdad? Le dije, mami, hablamos en la casa. Así que cuando llegamos a la casa, mi esposo y yo nos sentamos con ella y con sus dos hermanas. Y les dijimos que ella era una niña especial, que se recordara que todas las noches orábamos por los niños especiales del mundo y que ella era una niña especial. Y esa niña especial, eh, porque ella nunca iba a poder tener bebés de su barriguita porque no tenía ovarios ni tenía matriz. Y ellas las tres se sorprendieron, lloramos, pero Leslie se quedó, es, ella se quedó en una coma, en una pausa, como en un trance, tratando de procesar y nos hacían explicarle. Nunca le dijimos a ese punto que ella era un varón, porque la genética, el estudio de genética había dicho, había llegado y al mes de haber nacido y había establecido que nuestra hija era XY, que era un niño. Así que su genética es XY, pero su físico está feminizado porque dentro del desarrollo del embrión no se desarrollaron sus órganos sexuales como masculinos, sino que se feminizaron. Pero toda esa información, dársela a una niña de 12 años, para nosotros resultaba todavía muy difícil. Y fue un momento muy traumático para todos, pero en especial para ella, porque entonces ella comenzó a pensar, ¿quién soy? Se deprimió, se encerró en sí misma, eh, de ser una niña jovial, jocosa, extrovertida, se convirtió en todo lo opuesto. Y nosotros ya no sabíamos cómo manejar la situación. Fue muy difícil, fue muy difícil y callamos parte de la información nuevamente. No le dijimos completamente su diagnóstico. No le dijimos que era XY, no le dijimos que era varón, no le dijimos que su diagnóstico era pseudohermafroditismo masculino, no le explicamos nada, simplemente que no podría tener bebés y era algo que ella anhelaba. Pasaron los años y la jornada para salir de ese ambiente eh, se dio cuando pudimos traerla por recomendación de su endocrinólogo a Estados Unidos. Vivíamos en Puerto Rico, la trajimos a Estados Unidos para que en Estados Unidos le hicieran una cirugía correctiva para corregir su uretra y para crear una vagina. Porque aunque su genitalia era femenina, o tendía bien femenina, no tenía la abertura de la vagina. Pues le hicieron la cirugía y cuando está haciendo la cirugía, el cirujano descubre que ella sí tiene la vagina, pero que la tiene pegada de la uretra. Así que la despegó de la uretra, la colocó en el lugar y luego cosió la uretra para evitar también que las infecciones recurrentes por causa de ese retorno que tenía en la uretra, la orina bajaba, caía dentro de esa vagina, ¿verdad? De ese saco, y terminaba de orinar, pero su orina se quedaba ahí y comenzaba, ¿verdad?, a causarle infección. Más allá de eso, en esa cirugía ella descubrió que ella también era hombre, que había nacido con genética de hombre. Y fueron muchos y difíciles los eventos que tuvimos que vivir con Leslie para, para poderle decir todo lo que habíamos guardado durante años. Y nos costó mucho, hubo mucha fricción entre nosotros, no porque nosotros quisiéramos fricción, sino porque ella se sentía engañada, se sentía herida, porque le habíamos ocultado toda esa información. Pero allá para el 2018 ella decidió que ella quería hablar con el mundo de su condición, porque había otras personas en el mundo igual que ella, y ella quería que supieran que ellos no están solos. Así que ella decidió exponer su realidad delante de un público muy grande en Estados Unidos, en un programa o un concurso de belleza que se llama Nuestra Belleza Latina. Y allí en ese concurso de belleza ella presentó su historia. Su historia causó mucho frenesí y los reporteros comenzaron a entrevistarla, salió en programas de televisión, en programas de salud,
tuvo conferencias, ruedas de prensa en torno a lo que ella tiene, a su condición de nacimiento. Y fueron muchas situaciones, ¿verdad? Al final del día que fueron cubiertas cuando ella se expuso a esto. Y padres se acercaron a ella y ella me refirió a algunos padres y tenemos padres que todavía compartimos con ellos al pasar de los años porque tienen niñas o niños que han nacido con algún tipo de diferencia en el desarrollo sexual. El diagnóstico realmente es desórdenes o diferencias o trastornos en el desarrollo sexual, que son los DSD. En el caso de Leslie, SIA completo, que es el síndrome de insuficiencia androgénica completo, eh, o también se conoce como intersexualidad. El genotipo de ella, los genes, ella es XY, masculino, y el fenotipo de ella es XX, que es femenino, porque ella, el embrión se feminizó y por eso su cuerpo es completamente en la parte afuera, femenino. Ella es una mujer intersexual. Y entonces venimos a la situación de cómo compartimos esta información, cómo ayudamos a las personas que están pasando por situaciones similares, a la familia, porque la condición no es de Leslie, es de nosotros como familia, de papá, de mamá, mamá que la cargó en su vientre, papá que estuvo ahí todo el tiempo, de sus hermanas, de sus titís, de sus primos, de sus abuelitos. La situación de Leslie Ann, la condición es familiar. Y como familia nosotros necesitamos entender que necesitamos y buscar apoyo en personas que estén pasando por situaciones similares. Uno no puede abrir su corazón a todo el mundo porque no todo el mundo está listo para recibir toda la información que nosotros tenemos que compartir, pero por lo menos nosotros podemos darle a las personas algo de ánimo porque ya hemos atravesado por situaciones similares. Por eso es que la palabra de Dios dice en Génesis 2:18, y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y ahí creó a Eva, ¿verdad? También nos habla a través de toda la Biblia de grupos de apoyo, en el caso de Esther y Mardoqueo. Mardoqueo, que era el primo que se convirtió en papá, la adoptó y fue el que Dios utilizó para que Esther pudiera salvar al pueblo judío de la trampa que le habían puesto para exterminarlo. También se encuentra la historia de Débora y Barak, la dependencia y la confianza, porque ella confiaba en que Barak iba a defender al pueblo, pero él le tenía temor a Sisón, a Císara, y le dijo, si tú no vas conmigo, yo no iré. Entonces, ella tuvo que ir, le dijo, bueno, yo iré contigo, pero la victoria, porque ella sabía que iba a tener victoria, no será tuya, será de una mujer. Y ahí sabemos que fue ya él la que le enterró la estaca por las sienes a, a Císara y terminó la guerra y ellos ganaron. Grupos de apoyo, en quién tú dependes, en quién tú confías. Tú necesitas hablar con alguien que realmente sea de tu confianza y que pueda ayudarte con tu situación. Y es la importancia de los grupos de apoyo. En los 12 discípulos se apoyaban mutuamente. En Lucas 10 uno lo vemos que después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de él a toda ciudad y lugar a donde había de ir. Ellos iban a preparar el lugar donde Jesús iba a ir, a preparar el lugar, para que cuando Jesús llegara el lugar estuviera preparado, pero no los enviaba solo, los enviaba de dos en dos. Siempre los enviaba en grupos de dos en dos, tampoco grupos grandes, grupos pequeños. Y las condiciones de salud genéticas o congénitas o la que sea, no es un castigo que Dios nos envió porque somos cristianos y tal vez no hicimos la voluntad de las cosas que Él quería, porque la gente es pronta para juzgar, pero solamente Dios sabe a quién le envía, qué situaciones y por qué las envía. Dice allí que en Juan 9, de 1 al 3, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y allí le sanó. No es pecado, no es castigo,
es que simplemente Dios tiene propósito con cada una de nuestras situaciones, con cada una de nuestras vivencias. El pseudohermafroditismo masculino, el DSD, los desórdenes o diferencias o trastornos en el desarrollo sexual, la intersexualidad. Eso no es una elección. Las personas nacen así desde el vientre de su mamá. Y hay unas condiciones más severas y otras menos severas, pero dentro de esa sombría hay más de 125 condiciones hasta el momento que han sido identificadas. Pero recalco que la intersexualidad no es una elección. Mi hija no eligió ser intersexual. Ella nació con esta condición. Ella nació hombre en cuerpo de mujer. Su cuerpo es completamente una mujer. Ella es una mujer. Nadie podría decir que ella no es otra cosa. Pero su genética, que es lo único que tiene de hombre, que es su genética, es XY. Si fuera mujer sería XX. Entonces el ADN o el ácido desoxirribonucleico, que es muy difícil, es el diseño divino, ¿verdad? Lo que es el ADN. Lo que está en el embrión, dice la palabra, os repito, ¿verdad? En Salmo 139:16, es un diseño divino. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro, ese libro es el ADN. Estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El material genético que contiene las instrucciones biológicas y el manual de funcionamiento que todo ser vivo necesita para desarrollarse, sobrevivir y reproducirse es el ADN, y en inglés es DNA, ¿verdad? El mensaje central de este libro es amar incondicionalmente, aceptar a las personas como son, acompañarlos en sus situaciones, educar para que nosotros podamos tomar decisiones informadas. Y acompañar es importante que las personas que tienen condiciones especiales, sea la que sea la condición, mire, si algún niño que tiene espina bífida, eh, los papás necesitan ayuda, los padres necesitan ayuda. Los niños que se encuentran encrucijadas de saber quién soy, cómo me identifico, quién soy, soy femenino, soy masculino, son etapas que pasan los niños en la adolescencia. Y nosotros estamos llamados a ayudarlos y no a empujarlos y no a rechazarlos. Estamos llamados a educarnos para poder ayudar y para poder acompañar y para poder dirigir. Y tengo que decir que Dios ha sido fiel, es fiel y será fiel a nuestras vidas, porque Él nos formó a cada uno de nosotros. Si usted se puede mirar la mano y ver todos sus dedos, tal vez tiene 4, tiene 3, tiene 2, o los tiene todos, o no tiene manos, o no tiene brazos, o no tiene piernas, como sea que usted nació, Dios le hizo. Y formidables y maravillosas son sus obras. Y cuán inmensa es la suma de los pensamientos cuando podemos mirar la naturaleza y ver qué bello es Dios y qué bello es todo lo que ha sido creado. Somos definitivamente obras de sus manos. Y yo sé que Jehová cumplirá su propósito en mí y lo cumplirá en ti y en ustedes y en usted lo cumplirá, porque su misericordia es para siempre y Él no desampara la obra de sus manos, como dice el Salmo 138:8. Todos somos obras de sus manos, criaturas de Dios. Nosotros tenemos tres obras de las manos del Señor. Cindy Michelle, nuestra hija mayor, Taisha Liz, la del medio, y Leslie. Y además de eso tenemos dos nietecitos, León y Mila José. Y uno que viene en camino para la gloria del Señor. De una joven que decían, ¿verdad?, que no iba a poder tener bebés. Esta es Leslie. Esta de acá, estas dos son unas de las fotos más recientes. Ella ha participado en investigaciones, en podcasts, en televisión, en diferentes entrevistas, le han hecho entrevistas para periódicos que han ganado premios a nivel internacional. Ella está disponible para conferencias, ella está disponible para contarles cuál es su experiencia como mujer intersexual. Ella es una joven que ama al Señor y, es una bendición para nuestras vidas. Así que si quiere adquirir el libro Nacida entre dos cuerpos, este es
el QR code, el código donde se lo puede conseguir en Amazon y aquí se lo dejamos para que usted lo tenga. Y esa es la presentación. Jessica, ¿tienes alguna pregunta? No, pues me parece una presentación interesante. No la había visto, no la había visto a ella, a su hija. Agregó fotos de ella. Sí. Creo que la primera vez que escuché esta presentación, me acuerdo que estaba mi compañera Brenda también y estábamos muy sorprendidas justo por este tema de que no se tiene mucha información, no se conoce y a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, aún falta muchísimo por conocer y por explorar y muchísimas gracias, Maribel, por decidir hacer la historia de tu hija un aprendizaje para muchas personas que están pasando por esta situación, pero también hay algo muy interesante de este libro y es que también hay mucha enseñanza incluso para personas que no están pasando por la misma situación. Vamos a hablar por qué a las personas en general les serviría muchísimo adquirir este libro. Bueno, el libro yo entiendo que es una herramienta que cubre diferentes bases, desde lo bíblico, tiene investigación donde hay otros casos similares al de Leslie Ann y se exponen ahí en ese libro. Se expone ciencia, las experiencias nuestras como padres de Leslie Ann, que yo creo que tal vez las personas se puedan sentir identificadas con algunas de las situaciones que nosotros hemos tenido, sobre todo, como decía anteriormente, cuando los niños llegan a esa edad y están preguntando quién soy o qué soy. En el caso de Leslie Ann, pues fue muy difícil, ¿verdad? Porque los niños por lo general tienen esa etapa de quién soy y están buscando su identidad, pero en el caso de Leslie Ann, estando entre dos cuerpos, es mucho más difícil, entiendo yo, y valga la redundancia, es más difícil eh, encontrar su identidad. Ella ahora sí, ya, ¿verdad? Ya tiene más edad, ya tiene 33 años, se identifica como mujer intersexual porque realmente es lo que es. No puedo decir que es un hombre porque no tiene características físicas ninguna de hombre, pero es importante que la gente lea, que la gente se instruya, que tengan recursos a la mano. ¿Qué dice la ley? El libro habla acerca de las leyes, acerca de los movimientos internacionales para dar visibilidad a la comunidad intersexual, a la comunidad de padres y de personas con desórdenes en el desarrollo sexual de sus hijos o de ellos mismos como personas. Y como también dice el libro, hay personas que jamás se van a enterar de que son intersexuales o que tienen alguna condición. Jamás van a morir así y van a pensar, bueno, es que yo me feminicé o yo me masculinicé, me gustaron. O sea, eso va mucho más allá, va a los gustos hacia el sexo opuesto o hacia el mismo sexo. Y en muchas ocasiones estas personas que tal vez son transexuales es porque están dentro de una de las sombrillas de la intersexualidad y no lo han descubierto. Así es. Es bien complicado. Así es, Maribel, ¿no? Y estudiar este tema a profundidad, siento que donde realmente se llegara a hacer a profundidad y se llegaran a publicar muchos conocimientos, se revolucionaría completamente como pensamos actualmente sobre estos temas que suelen ser tan tabú. Maribel, muchísimas gracias por acompañarnos, fue una presentación muy hermosa, gracias por estar aquí en la tercera Feria Internacional de Jauja. Cuéntanos cómo pueden adquirir tu libro. Bueno, nuestro libro está disponible en Amazon en español. Próximamente va a estar en inglés también. Estamos trabajando la versión en inglés, pero lo puede conseguir en Amazon. Está en la versión Kindle y está en la versión paperback. Así que está disponible y llega a todas partes del mundo a través de Amazon. Muchísimas gracias, Maribel. Hemos llegado al final de nuestra presentación. Espero que tengas una linda tarde. Gracias por conectarte el día de hoy. Gracias, Jessica. Dios les bendiga mucho y sigamos disfrutando la feria. Y a todos ustedes sigan conectados en nuestras redes sociales. Tendremos muchas más presentaciones. Nos vemos en una próxima. Chao, chao. Chao.